leucemia es amplio, se refiere a un grupo muy heterogéneo de enfermedades que tienen como característica común la aparición de una clona de células enfermas que pueden determinar en mayor o menor grado un fallo en la función de la médula ósea de fabricar la sangre. Entonces, ahondando un poco en el término leucemia, podemos empezar a discriminar lo que son las leucemias agudas de las crónicas, cuál es la célula de origen, si es una célula de origen linfático o de origen granulopoyético, con las consecuencias diferentes que va a tener, depende justamente de la estirpe celular de la que estemos hablando y además de las características genéticas y moleculares que investiguemos. Si nosotros viéramos cómo es una población de células normal en un paciente, veremos que la población tiene diferentes células, las rojas, las blancas, fragmentos celulares que se llaman plaquetas, y tienen características normales para que todo funcione en armonía. Y la sangre cumple con su función de oxigenar a los tejidos, defendernos contra infecciones, evitar que los sangrados sean excesivos o por el contrario que haya demasiada formación de coágulos. Entonces, cuando surge esta clona, que es una célula inicial que tuvo una mutación genética, que le confirió ventaja competitiva con respecto a otras, normalmente las células deben vivir una cierta cantidad de tiempo y después ir a morirse, es lo que llamamos la muerte celular programada o apoptosis, cuando un cambio genético en esa célula le confiere una inmortalidad y esas células se multiplican 2, 4, 8, 16 y aumenta exponencialmente en un determinado momento, tantas células clonales que funcionan mal empiezan a perjudicar el ambiente en el cual normalmente se fabrica la sangre. Tenemos muchos actores en la sangre. Las células rojas, que son células que cuando salen de la fábrica hacia la sangre ya han perdido el núcleo, ya han perdido su capacidad de multiplicarse y esas células viven 120 días en promedio. Mientras que un glóbulo blanco, que también hay de diferentes tipos, los glóbulos blancos neutrófilos, que vienen a ser como los soldados que están prontos para luchar contra las bacterias. Esos glóbulos blancos neutrófilos viven 10 horas. Y después hay otros glóbulos blancos que se llaman linfocitos, lo que llaman linfocitos B de memoria, que pueden vivir años y décadas, porque albergan la información necesaria para que si entra a nuestro cuerpo una bacteria contra la cual esa célula linfocitaria está inmunizada, se empieza a hacer una expansión clonal de ese linfocito que guarda la información para combatir esa bacteria. Y es ahí que las vacunaciones, es decir, cada vez que nos vacunamos contra una cepa del neumococo, por ejemplo. Entonces, en nuestro cuerpo tenemos células que tienen la información para combatir el neumococo. Son capaces de fabricar anticuerpos cuando el neumococo entra en nuestro cuerpo. Y después las células plaquetarias, que son fragmentos celulares en realidad, que salen de la médula ósea siendo pequeños fragmentos, viven 7 a 10 días y ellas son las encargadas de detener un sangrado cuando, por ejemplo, lo sometemos a una cirugía o tenemos un accidente en la cocina con un cuchillo. Si nos cortamos un dedo, al rato el sangrado para gracias a las plaquetas. Hay casos en particular de leucemias que predomina el acúmulo de células en algunos órganos en particular, sobre todo en las leucemias crónicas. Muchas veces pasa que las leucemias crónicas pueden aumentar el tamaño del hígado y del vaso, dando no solamente problemas del sistema inmune, sino que además molestias abdominales porque el paciente tiene esos órganos aumentados de tamaño, o incluso los ganglios linfáticos. En las leucemias linfoblásticas o las leucemias de estirpe linfoide, muchas veces el factor leucemia es uno de ellos y el otro acompañante es el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos y de otros órganos del sistema linfoide anexos. Entonces la expresividad clínica puede ser muy variada, depende de cuál es la clona que está enferma, cuál es la estirpe celular de la clona enferma. Y entonces también ahí separamos lo que son las leucemias agudas de las crónicas. Agudo es un término que aduce al tiempo en el cual se desarrolla la enfermedad.
el paciente se siente bien, no tiene una enfermedad, fue al control médico hace 6 meses con su médico, el médico miró los análisis, vio que estaba todo bien, el paciente se sentía perfecto. Pero quizá 3 meses después, de golpe, el paciente se empieza a sentir cansado, tiene poca fuerza, algún episodio de fiebre, anginas a repetición. Yo estaba trabajando en Punta del Este y empecé como un cansancio, poco apetito, no tenía ganas de trabajar, pero yo iba a trabajar igual. Pero venía cansada, me tiraba en la cama, a veces no cenaba nada. Y al otro día iba a trabajar y adelgacé demasiado. Y trabajé como cerca de una semana. Y el encargado me tuvo que traer porque me dio como un cansancio, como que me iba a desmayar y me trajo para casa. Y ya era porque ya no aguantaba más. Se ve que ya va. Y ahí lo examinamos, le hacemos un análisis de laboratorio y rápidamente surge que está todo lo que es el sistema hematológico está alterado. Entonces ahí tenemos una alta sospecha de que el proceso de leucemia es agudo, o sea, se desarrolló muy poco tiempo. Yo me bajaba siempre por algo, porque siempre me dolía una cosa, me dolía otra, pero la daba como que era cansancio de trabajo, yo qué sé, no sé, pensaba eso. Entonces me bajé en el sanatorio, tenía consulta con el doctor Marchetti. Bueno, me atendió lo más bien y me dijo que volviera. La leucemia aguda hace que el paciente consulte rápidamente por síntomas que son molestos, que le impiden tener su capacidad funcional habitual. La persona que habitualmente hace alguna actividad física ve que a los pocos minutos de haber empezado la actividad física no puede seguir, o incluso aparecen lesiones en la piel, o el agrandamiento de los ganglios linfáticos, como dijimos, o una fiebre que es repetida, que el paciente consulta al médico y le fue bien con antibióticos 2-3 días, pero a la semana de nuevo tiene otra infección. Entonces eso nos tiene que poner en alerta que hay algo en el sistema inmunológico que el paciente no está logrando resolver por sí mismo. Y a mí me dolía mucho la espalda, y bueno, todo ese cansancio. Y él dice, ¿te animás? Dice, a que te haga una punción en la espalda, en la médula vendría a ser. Digo, sí, por supuesto. Bueno, me hizo esa punción, no me dijo nada. A la semana me dio una hemorragia acá en casa, por la nariz. Me llevaron al sanatorio, me pusieron tapones, me volvieron para las casas. En la madrugada me volvió a dar otra hemorragia. Pero como yo no sabía, estaba con los tapones y sangraba. En la mañana me levanto, a las 7 de la mañana llamo a mi hijo y ya tenía todo hematomas en la cara, en los brazos, la cara negra, todo hematomas completamente. Me llevaron al sanatorio, llamaron a Marchetti y él dijo, no pensé que fuera tan pronto, pero él no me dijo lo que yo tenía. Entonces ahí ya me aislaron, no me podía golpear él nada, no podía tener ninguna clase de hematoma más. Entonces ahí ya empezaron con los análisis, suero, y después ya llegando los días me empezaron a dar transfusiones, me pusieron plaquetas, pero ahora todos los días análisis de sangre. Las patologías de tipo leucemia, o sea que tienen estos aumentos de glóbulos blancos en la sangre y que se desarrollan en meses o a veces en años, muchas veces el paciente es un hallazgo de laboratorio tener una cantidad enorme de glóbulos blancos, linfocitos por ejemplo, 80.000 linfocitos, que es un valor muy por arriba de lo habitual, y el paciente dice, mire doctor, me mandaron al hematólogo por esto, yo me siento bien. Entonces, muchas veces esas patologías que son leucemias porque tienen muchos glóbulos blancos en la sangre, pero dan poca o ninguna expresividad clínica, tienen este curso evolutivo crónico que en algunos casos requiere un tratamiento rápido para evitar que haya daño en el cuerpo, pero en otros casos está establecido que la mejor conducta en esos pacientes con esas leucemias crónicas es una observación estrecha, es decir, citar al paciente, hacer estudios complementarios, evaluar bien toda la enfermedad, pero además el criterio evolutivo de lo que le pasa a ese paciente y a esa situación hematológica en los meses siguientes al diagnóstico muchas veces nos da herramientas como para poder concluir si al paciente le sugerimos un tratamiento o seguir una etapa de observación. Que me llevaron al Cantegril,
Me hicieron un catete para sacarme sangre porque se me reventaban las venas, ya no tenía cómo sacarme sangre. Y bueno, y ahí pasaron un mes haciéndome todo eso todos los días, sangre, sangre, sangre. Y un mes y algo me dejó venir un día a las casas. 2 días estuve en casa. Después me volví a internar de nuevo, estuve otro mes más, siempre haciéndome todo, los análisis y todo, porque los glóbulos blancos míos subían si me daban remedios, pero yo los tenía que subir por mí misma. Entonces no me subían los glóbulos blancos. Y bueno, y seguí tomando remedios, pues me sacaron un poco la quimio, me dieron quimio por boca, que me las daban con un guante, unas pastillas rojas. Y bueno, y yo lloraba porque quería venirme para casa. El término leucemia es genéricamente hablar de muchos glóbulos blancos en la sangre, y atrás de eso hay una variabilidad clínica y biológica enorme. Son mucho más frecuentes las leucemias crónicas que las agudas, muchísimo más frecuentes. Y cuando requieren un tratamiento, muchos pacientes que necesitan por su leucemia crónica, por ejemplo una leucemia mieloide crónica, que es frecuente de ver, necesitan un tratamiento que es de por vida. Y yo hago clínica hematológica hace más de 20 años y sigo pacientes con esas leucemias mieloides crónicas desde hace más de 20 años. Son medicamentos que se toman en comprimidos y que el paciente tiene que tomarlos todos los días. Si esta enfermedad tiene un comportamiento biológico acelerado en ese paciente en particular, estamos hablando de la misma enfermedad con el mismo nombre y apellido de la enfermedad, pero que puede tener un comportamiento biológico diferente en uno y en otro paciente. Es responsabilidad del médico citarlo al paciente en periodos regulares de tiempo, y es responsabilidad del paciente asumir esa conducta de vigilancia expectante, de vigilancia muy activa, para que en el caso que haya que hacer un tratamiento, iniciarlo. No empezarlo antes, porque a veces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, cuando el paciente se siente bien y tiene esta leucemia crónica, que en algunos casos no requiere un tratamiento, muchas veces el paciente puede tener una expectativa de vida de 20, 30 años o más sin nunca tener que recibir un tratamiento. En otros casos, el comportamiento biológico muy agresivo de la enfermedad hace que el paciente haya que tratarlo inmediatamente en el momento de la primera consulta. Y siempre venía Marchetti, sábado, domingo, él no faltaba un día a verme. Y después vino Pomoli, que también es de lo mismo. Vino una doctora de Montevideo muy simpática. Y el que entraba tenía que entrar todo forrado, como digo yo, con tapaboca, túnica, zapatos. Claro, porque es una enfermedad que ataca los glóbulos blancos y tú no tenías defensas. O sea, no tenía nada de defensa. Me comía los glóbulos blancos, me los comía todo. Entonces yo tenía que procrearlos por mí. Y no sé, no lo hacía. Las leucemias agudas tenemos que abrir 2 abanicos grandes. Uno tiene que ver con en qué paciente se da esa leucemia aguda. Es bien diferente el comportamiento de las leucemias del niño y del adolescente o del adulto joven que cuando el paciente es un adulto mayor. Podemos ver que la leucemia mieloide crónica se da en pacientes desde los 30 años hacia adelante, y después no es que haya realmente un incremento exponencial hacia el final de la vida o los últimos 20 años de la vida. Pero para las leucemias linfoides crónicas sí, es raro que ocurran antes de los 40 años y es más frecuente después de los 60. Y ahí sí hay procesos ligados al envejecimiento celular que están en la base del desarrollo de esas clonas. En cuanto a las leucemias agudas, entonces, en los niños los tratamientos son de quimioterapia al día de hoy. Las leucemias agudas linfoblásticas, que son las frecuentes en los niños, el tratamiento es con poliquimioterapia. Se logran altísimas chances de remisiones de la enfermedad y curas definitivas después. En algunos casos requieren un trasplante porque la enfermedad entra en remisión completa, pero se detectan niveles de enfermedad residual que si no hacemos un trasplante la enfermedad vuelve a aparecer. Entonces en esos casos se recurre a un trasplante en la cual una médula sana, con un sistema inmunológico sano, es capaz de reconocer y detectar desde el punto de vista inmunológico las pocas células clonales residuales que quedan en el paciente, o sea en el receptor, y con eso evitar que la enfermedad recaiga.
Y después en el adulto, algo muy novedoso en estos últimos años es que el adulto mayor a 65 años se está beneficiando de tratamientos que son libres de quimioterapia y son cada vez más con blancos moleculares por mutaciones genéticas conocidas. Así tenemos, por ejemplo, un paso molecular que se llama IDH y tenemos la molécula que va contra el IDH mutado. Tenemos otra molécula que se llama BCL2, que en realidad es toda una cascada de eventos adentro de la célula enferma, que hace que normalmente las células mueran como les toca hacer a estos glóbulos blancos que viven 10 horas, pero cuando el BCL2 está mutado, esas células son inmortales y entonces con un medicamento anti-BCL2 logramos que esas células enfermas mueran como les hubiera tocado hacerlo en una situación normal. Y además podemos asociarle a ese inhibidor de BCL2 algún otro medicamento que nos ayude también a combatir los problemas que le pasa al núcleo de la célula. Son medicamentos que tienen nombres complejos, que van en pasos enzimáticos muy complicados, pero que son medicamentos, en fin, libres de quimioterapia, que van a actuar sobre el problema y que con esto disminuimos la toxicidad de los tratamientos, mejorando la calidad de vida, sobre todo del adulto y del adulto mayor, y prolongando la expectativa de vida si uno lo compara con qué haríamos si no tratamos el problema en particular. Estuve casi 3 meses internada. Todos los meses tenía que ir a verlo, hacerme análisis y todo eso. Después cada 6 meses, después cada 1 año, como 6 años después. Después que salí, como 6 años tuve que seguir con el tratamiento. Y ahora cuando fui me dijo, ya hacen 8 años, no doctor, digo, ya hacen 10 años. En edades intermedias lo que más tenemos es una variabilidad en el comportamiento biológico de la enfermedad. Muchas veces el enfermo tiene un tipo de leucemia que es muy agresiva, pero que logramos hacerla entrar en remisión completa de su enfermedad. Y ahí se analizan las características genéticas y moleculares de esa clona leucémica en particular. Y ahí tenemos que definir la estrategia de si al paciente le sugerimos ir a un trasplante de médula o no. Porque muchas veces con una variante genética y molecular de buen pronóstico, entre comillas, alcanzaría con quimioterapia como para poder lograr la curación. Él me dijo, hiciste todos los deberes, porque yo todo lo que él me mandaba, yo todo lo hacía. El día que tenía que ir, fuera lloviendo, no, yo iba siempre. Y me hacían la quimio arriba. ¿No? Yo lo veía a él, me mandaba la quimio, después me la suspendió, me mandó pastillas y bueno, me puse varias clases de quimio. Bueno, y cuando yo estaba internada, mi nuera me peinaba y escondía el pelo, ¿no? Y yo le dije, no lo escondas, porque yo sé, ya se me estaba cayendo, ya tenía partes del cuero cabelludo que no tenía pelo. Entonces, después se me cayó. Mi hijo me afeitó la cabeza, yo lloraba. Pero nosotros manejamos la información de manera muy directa con los pacientes y la familia, porque hay que entender que ese es el proceso de la leucemia aguda. Para quien lo vive como una guerra. Entonces, cada cual tiene su lucha personal y hay que afrontarla como si fuera nuestro 100%. La verdad que la pasé mal, porque él me dijo que era una de las leucemias más peligrosas, porque era en la sangre. Y el doctor Marchetti me dijo, lo agarramos a tiempo, porque si hubiera esperado un poco más, que no hubiera ido, por ejemplo, a que él me hiciera eso, y me hubiera atendido, no sé si estaría acá. Y claro, hay pacientes que sin o con trasplante también se curan. Tenemos pacientes que nos visitan regularmente, curados de su leucemia aguda. Por suerte son cada vez más, en la medida que avanzan estas tecnologías que hablábamos. Pensé no llegar a casa, no volver. Y el día que me dieron el alta, que yo estaba, ay doctor, ¿cuándo me voy a ir? ¿Cuándo me voy a ir? Dice, ya, porque ya los glóbulos blancos habían subido al nivel que tenían que subir, ¿no? Bueno, cuando vine, toda una fiesta, me habían hecho un cartel, globo, pero la verdad que... Y siempre le agradezco y le doy un beso porque... Bueno, porque fue mejor doctor. Y por suerte cada vez más hay tratamientos de segunda y tercera línea si el paciente falla a lograr una remisión de la enfermedad en primera línea. Y somos muy optimistas de que los cambios y las mejoras, sobre todo tratamientos mejor
tolerados por parte de los pacientes van a venir cada vez más. Yo les tengo que agradecer a todo el sanatorio, a toda la verdad, que se portaron muy bien conmigo todo. Y agradezco a Dios por estar acá. Creemos que en algunos casos se podrá finalmente retirar medicación en algunos de ellos que se podrían llegar a considerar curados. Con la enfermedad en el 2013. Y ahora en el 2023 me dio el alta Marchetti recién. También bajo una estrecha vigilancia, porque uno retira el medicamento y tiene que hacer un seguimiento a nivel molecular para saber si la enfermedad recae o no recae. Si la enfermedad recae a nivel molecular, yo tengo que empezarle de nuevo el medicamento, por más que teníamos la expectativa y el optimismo de poder cesarlo definitivamente. No, y acá en el barrio toda la gente preguntando y todo por mí, porque no pensaban que yo estuviera esa enfermedad. Porque me veían todos los días venir del trabajo, no sé. Y mi patrona no quería tampoco tomar otra empleada porque no lo creía ella. 23 años tuve con la señora. La verdad que tengo que agradecer y bueno, agradecerles a ustedes por venir.